todos nuestros pacientes. Monitoreo multimodal de perfusión. Esto ya también les había comentado la clase pasada. Este tema es muy bonito porque habla precisamente de toda la monitorización que nosotros podemos tener a nivel cerebral con nuestros pacientes. Es un tema muy bonito, muy largo. Yo traté de hacérselos un poquito más cortito porque es un tema que nos podría llevar todo un día, toda una semana. Este tema. Entonces, vamos a ver que tenemos monitorización, como lo veíamos la vez pasada, monitorización no invasiva y monitorización invasiva en este tipo de pacientes. ¿En quiénes hacemos esta monitorización? Pues precisamente en los pacientes principalmente con traumatismo cráneoencefálico o con tumoraciones o con pacientes que van a ser sometidos a cirugía de neurocirugía o pacientes neurológicos con Steven Jones o otro tipo de alteraciones arteriosclerosis cerebral o otro tipo de padecimientos neurológicos, lo podemos llevar este monitoreo no invasivo, principalmente pues ya traumatismo craneoencefálico y en pacientes neurocríticos principalmente. Vamos a ver que tenemos una infinidad de monitorización no invasiva que yo les voy a ser sincera, no todos en los hospitales del sector público los tenemos. La mayoría están en la iniciativa privada, en hospitales privados, pero más sin embargo, no dejé de comentarles y decirles que todo esto existe y que lo pueden ustedes visualizar o ver posteriormente. También mucho lo manejan este monitoreo los anestesiólogos. En las áreas quirúrgicas también son manejados este tipo de monitores. Vamos a empezar con esta parte del monitoreo no invasivo. Entre ellos tenemos el Doppler transcraneal, que precisamente nos va a medir la velocidad del flujo cerebral y toda la actividad eléctrica en algunas ocasiones en estos pacientes. Nos permite comprobar la reserva cerebrovascular y la autorregulación. Nos va a ayudar también a tener un grado, a ver el índice que tiene de perfusión las resistencias vasculares. Nos va a decir también de ese índice de resistencia, nos va a permitir también medir lo que es la presión intracraniana y nos va a permitir también valorar lo que es la presión de perfusión cerebral. Aquí vamos a ver algunos parámetros que maneja este Doppler transcraneal. Esto prácticamente lo manejan los médicos, pero es importante que ustedes lo conozcan o lo visualicen para que ustedes vean la velocidad que tienen estos monitores y para qué nos puede servir. Aquí nos mide precisamente el índice de pulsabilidad y el índice del interhemisferio. Y aquí nos dan los parámetros tanto en la parte normal, en la parte de hiperemia, o si nuestro paciente tiene vasoespasmo, o si nuestro paciente tiene hipoperfusión tisular inducida, puede ser por intracraniana, ¿no? Entonces, esto también es muy importante que nosotros lo vayamos viendo y valorando. Aquí precisamente en esta de hipertensión intracraneal, ustedes se van a dar cuenta ahorita cuando veamos lo que es la monitorización PIC invasiva, que ya por ende ya muchos ya no la manejan porque por costo-beneficio nos conviene más a veces una monitorización no invasiva. También tenemos la monitorización de la ecografía del nervio óptico. Esta ecografía del nervio óptico es hacernos un ultrasonido para nosotros visualizar lo que es la vaina del nervio óptico. Sabemos que el promedio de nuestras pupilas es de 2 a 6 milímetros en promedio. En algunos autores nos dicen que esta medición de esta vaina debe de estar por menos de 5 milímetros. Posterior a este parámetro vamos a encontrar que nuestro paciente, aquí podemos determinar si nuestro paciente tiene datos de hipertensión intracraniana. Miren, aquí lo pueden ver, lo vemos cómo lo está realizando la técnica, el plano transversal, el plano sagital y el plano medio entre ambos ojos, ¿no? Porque precisamente lo hacen prácticamente en un ojo, pero si tienen alguna situación o algún que no les quede claro, visualizan en otro ojo. Vean, vista transversal y la vista sagital para medir precisamente lo que es el nervio óptico. Y aquí se ven las imágenes. Tenemos también el monitoreo multimodal perfusión. Este sí lo tenemos nosotros, el anterior y este sí lo hay.
es el que más frecuente conocemos y la mayoría de ustedes ya lo conocieron porque ahora que fue la pandemia, este monitoreo BIS fue aplicado precisamente, se aplicaba única y exclusivamente a veces en los quirófanos. Posteriormente, ahora que fue el COVID hace 3 años, empezamos a utilizarlo en las áreas de cuidados críticos o con pacientes que están sometidos a sedación o coma barbitúrico, también con estados epilépticos, con hipoglicemia, hipotermia, flujo cerebral bajo, ventilación mecánica y en pacientes sometidos a procedimientos no invasivos. Vamos a ver que tenemos una escala para hacer la medición y los parámetros que a desarrollar o el análisis de esas ondas nos van a dar un parámetro de 100, de 0 a 100. Cuando nosotros lo vemos que está en 100, el paciente va a estar despierto. Cuando está en 80 es una sedación moderada. Cuando está en 60 es sedación profunda. En 40 es una sedación profunda. En 20 una supresión de ondas. Y en 0 pues es un electroencefalograma plano. Aquí podemos no determinar, pero a lo mejor en algún momento podemos, si está bajo efectos de sedación, aquí también podemos determinar que a lo mejor tiene un daño cerebral más severo nuestro paciente o está con muerte cerebral. Algo está pasando con este paciente. Vean, aquí está el monitor, aquí están los electrodos que se le colocan al paciente en la parte de la frente. Ajá. Y bueno, aquí vamos a ver el índice bispectral que se tiene. Aquí tiene una bis de 52. Ajá. Y nos da un indicador de calidad de la señal. Y nos indica la actividad muscular frontal y las interferencias. También la gráfica de tendencias nos las da aquí. Aquí la pueden ver y la tasa de supresión en porcentaje de la inactividad eléctrica en el último minuto también nos las da. En esta parte de aquí la podemos visualizar. Este precisamente, ya les comentaba, pues sirve para precisamente valorar el estado de sedación de los pacientes. Esto es muy importante para nosotros para poder identificar o corregir situaciones de infrasedación o sobresedación. En ocasiones nos indican un exceso de sedación y nadie se dio cuenta o nadie se percató, no lo calcularon de acuerdo al peso de nuestro paciente o a la talla de nuestro paciente. Y acuérdense que esto también debe de ser muy valorado o tenemos que tener metas en la sedación porque también tenemos que tomar en cuenta la patología de nuestro paciente, eso es muy importante. Y que si queremos despertar prontamente a nuestro paciente o destetar prontamente a nuestro paciente de un ventilador, no podemos hacer una sobresedación. Esto es bien importante en el quirófano, comentaba la clase pasada con su compañera, que es bien importante el manejo del paciente de quirófano. A veces no visualizamos todo lo que está realizando el anestesiólogo y más sin embargo llegamos a ver, de repente nos damos cuenta que el paciente está en bradicardia, el paciente está en asistolia, el paciente no está adecuadamente sedado porque se está moviendo el paciente, tiene movimiento el paciente y nadie se percata de eso. Entonces, esto es también muy importante que ustedes como enfermeros o que se encuentren en las áreas quirúrgicas también lo tomen muy en cuenta. El exceso de sedación puede aumentar la mortalidad de los pacientes y eso lo sabemos, ¿no? Tenemos otro monitoreo que es la oximetría cerebral, este también sí lo tenemos. Esta es una técnica no invasiva para monitorizar cambios en el metabolismo cerebral del oxígeno. Este es muy importante para nosotros porque prácticamente esta es la oximetría cerebral. Como nosotros marcamos o visualizamos en el saturómetro la saturación de oxígeno a nivel pulmonar, pues esta oximetría es a nivel cerebral. ¿Basada en qué? Y exactamente lo mismo en espectroscopía cercana al infrarrojo. Puede de manera no invasiva la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre mixta arterial en la vena venosa a nivel cerebral, perdón. Y la saturación de oxígeno oscila entre 60 y 70%. ¿En qué pacientes está indicada esta oximetría? Bueno, pues prácticamente podemos utilizar en varios pacientes, no es principalmente, les comentaba que era mucho en la parte de monitorización intraoperatoria, endarectomías, procedimientos neurovasculares, cirugía cardíaca, principalmente cirugía de arco aórtico, en hematomas intracraneales, en traumatismo craneoencefálico, en pacientes con cambios hemodinámicos intracraneales severos, manejo de hemorragia subaracnoidea
También para pacientes para evaluar la reactividad cerebrovascular al CO2, apnea del sueño y en epilepsia lo podemos manejar. El otro es el electroencefalograma. Antes únicamente el electroencefalograma lo mandábamos a los pacientes a la consulta que les tomaran el electroencefalograma. Ahora actualmente ya en las terapias intensivas no es necesario ponerle todos los electrodos a nuestro paciente para también estar monitorizando el electroencefalograma continuo en los pacientes. Y principalmente, ¿qué vamos a valorar? Bueno, pues aquí vamos a valorar precisamente la actividad eléctrica cortical de nuestros pacientes y principalmente lo está indicado en pacientes con traumatismo craneoencefálica con datos de muerte cerebral y precisamente para detectar crisis convulsivas, ¿no? Este monitoreo, bueno, de alguna manera yo les decía que tenemos una gráfica, no lo hacemos prácticamente nosotros, pero lo tenemos que visualizar, lo tenemos que conocer y gráficamente vamos a ver cómo están localizados o cómo podemos nosotros ver esa representación en las ondas que nos presentan. Y vamos a ver que se ponen 21 electrodos, pero vamos a ver que en las áreas críticas o posoperatorio ya no es necesario que nosotros coloquemos las 21. A veces nada más colocamos 3 de cada lado precisamente para estar visualizándolo. Aquí vemos la posición de los electrodos precisamente. ¿Qué nos decía que esta posición bajo el sistema denominado 10-20, la Sociedad Internacional de Neurofisiología, que es la clínica que es CINCA, nos dice que por convención los electrodos deben ir numerados. Podemos tener impares o pares. Los impares van ubicados en el hemisferio izquierdo, mientras que los pares van colocados en el hemisferio derecho. Vean cómo están colocados. Ajá. Los 21, bueno, pues en las terapias intensivas a veces nada más colocamos 3 de un lado y 3 del otro lado, o 2 de un lado y 2 de otro lado, y nos da precisamente las ondas cerebrales, nos da también la frecuencia y el estado mental de nuestros pacientes. Acuérdense que esta parte de estas ondas nos van a también a dar, de acuerdo a los hertz que tenga, nos van a decir el estado mental de nuestro paciente. No voy a profundizar porque esto pues meramente a veces de los neurólogos, pero sí debemos de conocer que tenemos ondas delta y esas ondas delta cuando van de 5 a 3 Hz se pueden visualizar así y nos puede decir que está en sueño profundo nuestro paciente. Onda teta está de 4 a 7 Hz, se ve la onda y nos dice que tiene un sueño ligero. La onda alfa nos dice que está de 8 a 13 Hz y el paciente se encuentra despierto y relajado. Onda beta de 14 Hz y puede estar despierto o excitado también nuestro paciente. Vamos a ver lo que es la monitorización invasiva. Dentro de esta monitorización invasiva tenemos varias modalidades. Una de ellas es la monitorización PIC, presión tisular de oxígeno cerebral, que se denomina PETI de oxígeno, flujo sanguíneo cerebral regional, microdiálisis cerebral, oximetría yugular. Esta de oximetría yugular tiene muchos, pero muchos años que se inició a hacer desde 1970, 80 y se dejó de hacer por las complicaciones que tenía. Ahora actualmente nuevamente vuelve a incursionar esta oximetría yugular. Ahorita la vamos a ver. Aquí ven aquí están tanto los invasivos como los no invasivos. Entonces, fíjense todo el monitoreo multimodal de perfusión que tenemos actualmente. Vamos a hablar del monitoreo PIC. Aquí es bien importante que nosotros cuando conozcamos un poquito de la teoría de Kelly Monroe, sabemos que prácticamente nuestro cráneo pues es una cavidad que está dividida en 3 compartimentos que tenemos, que es el parénquima cerebral, que prácticamente aquí está formado de tejidos, sangres, neuronas, es la parte más amplia. El parénquima, el líquido, aquí va a drenar lo que es también el líquido de cefalorraquídeo, que está en un 10%, y vamos a tener que de sangre también tenemos el 10%. Aquí que nos dice que como es una cavidad que prácticamente es como si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un globo, lo llenábamos de agua. ¿Qué va a pasar cuando tenemos alguna tumoración o que tenemos disminuido el flujo sanguíneo? ¿Qué va a pasar? Va a comprimir todas las demás
cavidades. ¿Y qué va a pasar? Va a disminuir el flujo sanguíneo, vamos a tener hipoxia cerebral en los pacientes, ¿no? Y vamos a tener una vasoconstricción en esos pacientes. Entonces, esto es lo que nos puede conllevar a un aumento de la presión intracraneana. Este monitoreo PIC nos va a permitir prevenir el deterioro neurológico de los pacientes. Es una de las terapias más empleadas, sí, pero en algunos hospitales, como yo les decía, el costo-beneficio y los riesgos que conlleva tener un monitoreo PIC lo consideran ya mucho en las terapias y en los pacientes neurocríticos. Como ya se tiene un monitoreo multimodal no invasivo en este tipo de pacientes, entonces este ha dejado de tener gran uso en algunos hospitales. Utilizamos también un monitoreo, utilizamos un transductor precisamente y vamos a ver que se puede colocar en diferentes partes el catéter para medición del PIC. Principalmente el que más se utiliza es el catéter intraventricular. ¿Por qué el intraventricular? Porque en algunas ocasiones, cuando fue una hemorragia subaracnoidea o queremos liberar la parte del cerebro, a veces dejamos el drenaje para el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces se ponen en los ventrículos también para estar drenando líquido sanguíneo cuando fue un edema bastante severo y fue una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia bastante severa, también se deja a derivación, ¿sí? Vamos a ver que precisamente puede ser que se coloque a nivel parenquimatoso, a nivel subdural, a nivel epidural o a nivel lumbar. Cualquiera de estos se puede colocar para hacer el catéter, se pueda medir la PIC. Denme un minutito, por favor. Ok, vamos a ver esta parte de la monitorización intraventricular. Precisamente ya tenemos la colocación de nuestro catéter. Precisamente como veíamos la clase pasada, cómo va a ir conectado a un transductor, va conectado al monitor y va conectado al manómetro y a la bolsa de drenaje para el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta parte es para poder nosotros medir la presión intracraneana y tratar también el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Aquí también en algunas ocasiones se puede medir la temperatura. No en todos, no todos tenemos una tecnología tan sofisticada en los hospitales. Aquí está la técnica quirúrgica de cómo se va colocando, se va abriendo el trépano para ir colocando nuestro catéter a nivel ventricular lateral. Vean cómo en la última imagen va llegando hasta los ventrículos. Bueno, esta técnica de monitorización, si ustedes ven, el paciente debe de mantenerse de 30 a 40 grados, debe de estar colocado el transductor a nivel de el pabellón auricular para estar midiendo a ese nivel nosotros la presión intracraneana. Aquí se ve lo que es el manómetro. Ajá, y podemos ver también que se puede colocar no nada más ahí, sino aún cuando no tenemos monitores tan sofisticados, bueno, lo hacemos también por regleta. Ajá. Y bueno, aquí vamos a ver el monitor. Hay unos monitores individualizados, hay otros monitores que ya te dan la sonda PIC y te dan todas las curvas de la presión intracraneana. Aquí están en esta donde está el 32. Bueno, sabemos a qué se debe el aumento de la presión intracraneana, pues el aumento a la presión del líquido cefalorraquídeo, el aumento de presión puede ser por tumores, puede ser por una hemorragia, por un hematoma. Ajá.
Y bueno, puede dañar el cerebro, la médula espinal también al momento de que ejercemos nosotros presión sobre la estructura a nivel cerebral. Y esto, acuérdense, les decía, disminuye el flujo sanguíneo hacia el cerebro y ocasiona pues hipoxia cerebral. Aquí vamos a ver los parámetros de la perfusión, de la presión de perfusión cerebral, que es igual a presión arterial media menos la PIC. Aquí podemos determinar a lo mejor nuestra presión media, la podemos determinar, vamos a poner aquí, la podemos determinar que la presión arterial media de nuestro paciente es de 60 o 55 menos la PIC, que a lo mejor fueron 15, 15 menos 55 nos da ¿cuánto? 40, ¿no? De presión de perfusión cerebral. ¿Cuánto les dije? Nos da 40, ¿va? El límite de presión de perfusión fisiológico debe ir de 59 a 60. Fíjense, si nuestro paciente está de menos de 50, tiene un dato de isquemia cerebral. Con 40 que tiene de milímetros de mercurio nuestro paciente, si se mantiene esa presión de perfusión cerebral más del 70, puede tener un riesgo de presentar un distrés respiratorio también nuestro paciente, donde hemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí, si nuestro paciente tiene 40, podemos decir que nuestro paciente tiene datos de isquemia y aparte de hipoxia cerebral. Ajá. Vamos a ver un poquito de las ondas. Esto es meramente para que ustedes se den cuenta que es muy importante el valor de la presión intracraneana en nuestros pacientes. Les voy a comentar esta parte donde dice que los valores normales van de 10 a 12 milímetros de mercurio y tolerablemente hasta 12 milímetros de mercurio. Las nuevas guías que salieron de neurología nos conlleva o nos dice que podemos mantener a nuestro paciente hasta los 22 milímetros de mercurio. Algunos autores o algunos médicos nos comentan que para ellos después de 20 ya podemos tener o puede el paciente tener una hipertensión intracraniana severa o el paciente se puede estar herniando, el paciente. Entonces aquí es bien importante que valoremos esa parte. Yo creo que aquí va a depender mucho de cada uno de nuestros pacientes, su estado de cada uno de ellos. No hay que, a veces decimos, son los parámetros que tiene. Sí, pero a veces hay parámetros que cada contexto o cada parte de nuestro organismo es diferente en cada ser humano. Entonces va a tener una respuesta diferente, cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente. A mí me puede estar haciendo ya un daño irreversible a lo mejor con una PIC de 16 o 17 y ya tengo datos muy marcados de hipoxia o tengo datos ya de herniación haciendo la valoración de nuestra ventana neurológica de las pupilas, podemos nosotros ya empezar a tener este daño. Entonces, cada paciente debemos de manejarlo de diferente manera y ir valorando y haciendo valoraciones y observaciones muy pertinentes con los pacientes, ¿no? Entonces, en esta onda sí nos maneja un poquito lo que es la P1, la percusión, representa la pulsación de la arteria anterior. También aquí nos dice que es o podemos ver lo que es la presión diastólica en la P1. En la y esta de la P1 nos dice que entre mayor amplitud en relación a las otras, esta nos da lo que es el compás. ¿Qué es el compás? Pues el estiramiento, la apertura, el que se pueda amortiguar. Si nosotros la tenemos comprometida o disminuida, pues sabemos que aquí tenemos algún problema o algún daño en el paciente. Podemos estar viendo que nuestro paciente ya tiene datos de hipertensión. El rebote tidal refleja la distensibilidad intracraniana, aquí lo vemos, y la P3 es la onda dícrota, que representa la pulsación venosa o el flujo sanguíneo que tenemos en nuestros pacientes. Aquí está nuevamente, aquí nos menciona, tenemos la onda A, la onda B y la onda C. Bueno, la onda A es la más severa, con presiones de 50 a 100 milímetros de mercurio. Y si se dan cuenta, véanlo cómo está por arriba del 50. ¿Y qué habíamos dicho? Que nuestra presión puede estar hasta 20, 22. Entonces, ¿ya qué quiere decir? Que tenemos una presión intracraniana bastante severa en estos pacientes, ¿no? El AB es con una presión de 20 a 50, la podemos ver, entonces también tiene compromiso, y la onda C, pues no está significativa, prácticamente está normal.
¿Cuáles son o por qué pueden darnos datos de presión intracraneana? Pues hay un sinfín de cosas, pero estas son las más frecuentes: ruptura de aneurisma, encefalitis, hemorragia cerebral hipertensiva, traumatismo craneoencefálico, hematoma subdural o tumores cerebrales. Vamos a ver esta parte del monitoreo multimodal de perfusión, que también es invasiva. Actualmente el PETI de oxígeno, va muy de la mano con el catéter intraventricular o parenquimatoso. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo van a visualizar. En nos puede dar, aquí podemos determinar cuando nuestro oxígeno está disminuido, y también es un predictor de mal resultado y de mortalidad cuando está aumentado, y también nos va a dar un balance entre el oxígeno liberado y el consumido a nivel del tejido cerebral. Esta sonda se coloca en la sustancia blanca subcortical junto al catéter de PIC o junto al PIC, que permite valorar el grado de la perfusión cerebral. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí nos da los datos que podemos tener nosotros, nos da los parámetros, que aquí va en cuestión de minutos y de horas. Aquí no es tanto cuánto tengamos a veces de los parámetros de PIC. Aquí también nos va a ayudar mucho a ver la saturación de oxígeno que tenemos y también la hemoglobina que tenemos en nuestros pacientes. El PIC normal es de 25 a 30 milímetros de mercurio. Nos dice que tenemos mayor mortalidad cuando tenemos menos de 10 milímetros de mercurio en un lapso mayor a 15 minutos. El PIC de 10 milímetros de mercurio mayor a 30 minutos aumenta la mortalidad hasta el 56%. Y si tenemos un PIC de 15 milímetros de mercurio por 4 horas, aumenta también la mortalidad al 50%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todos estos parámetros nos van a decir que nuestro paciente tiene muy mal pronóstico, ¿sí o no? Bueno, pues aquí tiene el grado, porque como les decía, aquí nos muestra lo que es nuestro grado de hipoxia tisular que tenemos a nivel cerebral, y aquí nos dice precisamente, ya vimos que lo normal es de 25 a 30 milímetros de mercurio es normal. También nos puede determinar que menos de 20 milímetros de mercurio nos puede dar, o está dándonos el paciente una hipoxia leve. De 25 a 15 es una hipoxia moderada y de 15 a 10 una hipoxia grave. Menos de 5 pues tiene una hipoxia crítica, entonces el paciente pues está críticamente, a lo mejor con datos ya irreversibles. Miren, aquí está el monitor de presión tisular de oxígeno cerebral. Este es el monitor, y es lo que les decía, nos da la temperatura, nos da la presión de Petit, que está arriba, y la temperatura. Está aquí, miren, este es el trocante, que es para la presión intracraniana. Este de abajo es el del PIC. Y vean que está más alargado el de PETIO 2, que es el que está por arriba. Ajá. Este es el catéter. Y van prácticamente, la sonda va junto, ponen los dos al mismo tiempo. Entonces vamos a ver que es importante que todos estos factores que miden también nos ayudan a medir lo que es el flujo sanguíneo cerebral regional. También es muy importante para nosotros. De alguna manera es un monitor que también se llama MDS Cabrillé. Ese no lo tenemos nosotros, bueno, pero ustedes lo pueden ver que también está insertado en el parénquima. Va también mide la PIC y el PTO2, y también nos controla lo que es la verificación de todo lo que es el oxígeno a nivel cerebral. Esta sonda también no es compatible con las resonancias magnéticas. Aquí vamos a ver otra parte de otra monitorización invasiva, que es la micodiálisis cerebral. Prácticamente, bueno, en Europa lo manejan todavía mucho, en Estados Unidos lo manejan mucho. Nosotros no lo manejamos porque no tenemos en primera, es muy costoso. Su costo es muy grande. Esta microdiálisis es prácticamente como una hemodiálisis peritoneal, pero es a nivel cerebral. Aquí precisamente nos va a ayudar mucho, y es muy bueno, sí, pero les digo, es muy costoso, pero no lo tenemos nosotros como tal, porque aparte de eso, todo lo que va a drenar se tiene que mandar a un laboratorio especial para que sea analizado.
Entonces, este nos va a determinar, esta microdiálisis nos va a ver las alteraciones metabólicas que se producen tras las lesiones cerebrales primarias que podemos tener. También puede ayudarnos a monitorizar los cambios neuroquímicos a nivel cerebral, como cuáles, cómo se encuentra nuestra glucosa, cómo está el lactato, el piruvato, cómo está el glutamato, cómo está la urea, cómo está el glicerol. Entonces, esto nos van a ayudar mucho a cómo se encuentra. El catéter con membrana semipermeable de diálisis nos habla precisamente de que esa diálisis se hace por kilodalton, es una masa molecular de las proteínas. Ajá, esto es lo que podemos encontrar con los kilodalton, podemos encontrar lo que son proteínas, ácidos nucleicos o también algunas otras macromoléculas biológicas que se pueden encontrar en el líquido. Entonces, este catéter está continuamente perfundido por la solución de líquido cefalorraquídeo y bueno, aquí pues nos puede decir si tenemos hipoxia, si ha aumentado el piruvato, si ha disminuido la glucosa o aumentado la glucosa y nos puede decir también datos de isquemia, ¿sí? Nos puede decir también o nos puede abordar o arrojar lo que es el edema cerebral, la apoptosis y el marcador de lesión tisular, nos puede decir. Ajá. La cánula hay otro que es la de saturación venosa yugular. Este les decía que tiene muchísimos años esta saturación venosa yugular. No se realizaba porque era un poco compleja porque se tiene que poner, se coloca a nivel yugular. Tenía muchos años. Ahora que estuve rotando por uno de los hospitales, acabo de observarlo nuevamente. Hace como 3 meses volví a ver este tipo de monitorización invasiva que la están manejando actualmente nuevamente porque también nos da información muy importante en cuestión de el metabolismo cerebral de los pacientes. Una de ellas son las alteraciones o los cambios o suministros de oxígeno a nivel cerebral. Nos habla también de los cambios de perfusión cerebral y cambios del consumo cerebral de oxígeno que tienen nuestros pacientes. Como les digo, es un catéter yugular precisamente y nos va a determinar a veces también datos de hipoxemia asociado al lactato, al glutamato, al piruvato y nos puede decir en determinado momento datos de hipoperfusión cerebral. Fíjense, del lado derecho, la desaturación puede ser también por igual a isquemia, pero vean dónde se coloca el catéter. Va también conectado a lo que está el monitor, en la parte de atrás está el monitor. Ajá. Aquí, bueno, viene cómo debe de ir colocado, cómo lo instalan, cómo se instala al monitor. Ajá. Y es un catéter de oximetría de bulbo yugular. Y bueno, como todos los catéteres por técnica de Schiller se coloca. Ajá. Y este precisamente nos está monitorizando continuamente. Ajá. Y bueno, también nos permite ver lo que es la presión de perfusión cerebral, nos ve la vasodilatación y podemos de aquí también ver y controlar lo que es la hiperventilación cerebral de los pacientes. Les digo que yo apenas hace 3 meses volví a verlos, estaban en desuso y nuevamente lo volvieron a colocar. Entonces lo volví a ver y bueno, con muy buenos resultados porque en este paciente fue un paciente que era un paciente que tuvo un infarto al miocardio, tuvo daño neurológico severo el paciente, porque les voy a platicar que este paciente nadie se dio cuenta que había tenido un infarto en la madrugada. Entonces lo encuentran por la mañana con datos neurológicos muy marcados, somnolienta la paciente, con ventana neurológica con un promedio de las pupilas que las tenía por arriba de 7 milímetros, entonces el paciente tenía un daño neurológico bastante severo, deciden colocarlo para monitorizar a la paciente y bueno, pues no tuvo un buen desenlace este tipo de pacientes porque bueno, tenía otros datos más complicados. La paciente había sido una paciente con datos de paciente gran quemado, entonces tenía todo en contra la paciente. Bueno, vamos a ver un poquito esta parte de la perfusión multimodal
es bien importante los cuidados que nosotros tengamos que darle en la enfermería. Hay muchas mnemotecnias para poder manejar a los pacientes neurocríticos. Se las voy a comentar, se las voy a decir rápidamente. A mí me gusta mucho la de Fanshood Beat. A mí me gusta porque esto quiere decir que es un abrazo al paciente que le tenemos que dar diariamente a nuestro paciente. Es la parte medular donde desde el momento que yo llego a presentarme con un paciente es hacer una valoración, como comentábamos la vez pasada, una valoración de objetiva, subjetiva, una valoración en la cual nosotros tenemos que escuchar, palpar, tenemos que hacer una valoración perfecta por cada órgano y sistema de nuestro paciente. Pero los cuidados en esta parte del Who's Big Dick es muy importante porque nos habla desde el momento que es la alimentación, la analgesia, la profilaxis o la tromboembólica que tenemos que prevenir en los pacientes con insuficiencia venosa profunda o prevenirles una tromboembolia pulmonar a nuestros pacientes críticos, la prevención de úlceras gástricas y por estrés, y en esta entraría también las lesiones por presión que actualmente están muy de moda en todas las áreas críticas y con todos los pacientes. La sedación, la cabecera, cómo tenemos que tenerla elevada, a cuántos grados, el control de nuestra glucosa, el hábito intestinal, cómo está nuestro hábito intestinal en nuestros pacientes, porque a veces lo dejamos de lado, no lo observamos, no lo documentamos y a veces esto nos conlleva a tener serios problemas en nuestros pacientes desde el momento que no lo podemos destetar adecuadamente a nuestro paciente, ¿no? Pruebas de ventilación espontánea para nosotros poder destetar a nuestro paciente lo más prontamente posible y evitarles complicaciones o evitarles neumonías. Control de catéteres y dispositivos también son muy importantes y descontinuar los antibióticos. Vamos a ver esta parte de qué tengo que poner con mucha observación y mucho cuidado, es el beneficio que tiene nuestra alimentación. Tenemos desde el primer momento, se dice que nosotros que tenemos que empezar a alimentar a nuestro paciente en las primeras 24 horas. Esto va a depender mucho de su estado hemodinámico. Todavía muchos médicos tienen miedo al inicio de una nutrición en los pacientes. Entonces, aquí tenemos que valorar si le podemos iniciar una nutrición enteral o parenteral a los pacientes. Entonces, nos dice, todas las guías nos dicen las españolas, las americanas, nos dicen que entre las 24 y 48 horas debemos de iniciar nosotros la primera alimentación de nuestro paciente. ¿Qué beneficios va a tener? Bueno, pues vamos a prevenir y a mantener la función de la barrera intestinal, vamos a tener la función de las velocidades intestinales al 100, la reducción del hilio paralítico en nuestros pacientes, disminución del estrés oxidativo en nuestros pacientes, la translocación bacteriana principalmente, mejorar la respuesta inmune de nuestros pacientes, mantenimiento de la masa magra de nuestros pacientes. Acuérdense que esto es bien importante todo esto es muy importante para mantener nuestro enterocito al 100% funcional. Acuérdense que nosotros cuando precisamente el enterocito no tiene este aporte de nutrientes líquidos, oxígeno, una buena irrigación en nuestros pacientes, ¿qué va a pasar? Va a empezarse a tener apoptosis nuestra célula, puede tener una lisis y una muerte precisamente del enterocito. Entonces, esto es bien importante que nosotros siempre lo estemos visualizando y documentando en cada uno de nuestros pacientes. Fíjense que el aporte de este tipo de pacientes críticos, las necesidades van a ser mucho más en cuanto a calorías y a proteínas. Se recomienda por las guías el aporte calórico de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Y el aporte proteico va de 1 a 1.5 gramos kilo día. En pacientes gran quemados podemos irnos al aporte proteico, a pacientes con trauma podemos irnos hasta 2 gramos, dependiendo también valorar el aporte, ¿no? Y también es bien importante en este tipo de pacientes qué tanto está tolerando la dieta el paciente, ¿no? Esto es bien importante porque en ocasiones tenemos que visualizar, lo está tolerando o tiene residuo gástrico nuestro paciente, cuánto tuvo de residuo gástrico nuestro paciente, tuvo distensión abdominal nuestro paciente, qué otros datos tuvo nuestro paciente. Ustedes se pueden visualizar que cuando nosotros dejamos un largo tiempo en iniciar nuestra nutrición enteral o parenteral en nuestros
pacientes podemos tener y observamos en la sonda nasogástrica pozos de café. ¿Qué quiere decir con eso? Nuestro paciente ya tiene un estrés por X o Y motivo. Entonces, eso es muy importante inmediatamente reportarlo, ¿no? Al médico. La parte del dolor, el origen, pues es multifactorial, ya sabemos que pueden ser en estos pacientes críticos por disnea, ansiedad, temor, confusión que pueda tener el paciente simplemente desde el momento de estar en un área crítica o estar críticamente grave, bueno, nos conlleva a tener todo este tipo de situaciones en los pacientes. También el tipo de enfermedades persistentes que tienen, los procedimientos invasivos a los que fueron sometidos, las lesiones traumáticas que llegasen a tener dentro o fuera, también son importantes. La inmovilización prolongada también les causa mucho dolor a los pacientes. Hay varias escalas para valorar esta parte del dolor, la de EVA, ahorita vamos a ver la de COP también. Y bueno, ¿cómo vamos a iniciar? Tenemos que iniciar primeramente el uso de analgésicos, muy importante, para precisamente verlo. Ahorita lo vamos a ver en la escala de la OMS, que también ya nos tiene y nos manifiesta cómo debemos de manejar el dolor por etapas y qué tipo de medicamentos tenemos que iniciar con nuestros pacientes. Bueno, hay otras estrategias para mitigar el dolor cuando ya es muy extremo, el bloqueo epidural o técnicas de bloqueo de nervios. Aquí están las escalas de BPS, que precisamente nos habla de la expresión facial que tiene nuestro paciente, movimiento de los miembros superiores, de la ventilación mecánica y cómo va graduándose el dolor en los pacientes, ¿no? Cómo es aceptable o inaceptable en nuestros pacientes. También está la de COP, también vemos la parte de lo que es la expresión facial, movimientos de los miembros, la tensión muscular, la adaptación al ventilador, la vocalización. A mí me gusta mucho la de COP, ¿por qué? Porque aquí también, aparte de la ventilación, nos habla de la vocalización, porque a lo mejor nuestro paciente no está intubado y a lo mejor nuestro paciente está estubado, pero está sufriendo y nos habla precisamente que puede tener gritos, sollozos, gemidos, suspiros, ¿no? O en pacientes que prácticamente no pueden expresar su parte del dolor. Estas son muy importantes que las tengamos en las áreas críticas. Y bueno, ya vimos que el exceso de todo lo que es la monitorización invasiva y no invasiva en los pacientes, pues todo nos conlleva que va a tener un sinfín de alteraciones y va a tener dolor, ¿no? Ya sea por la cirugía, por los catéteres, por todo lo que conllevó o la ventilación mecánica o que tenga una vía artificial. El paciente también es muy importante, el tipo de cama que tenga el paciente también es muy importante. Miren, aquí está la escala analgésica que nos muestra la OMS y cómo debemos ir primero por los niveles para iniciar precisamente la analgesia, ¿no? En el primer eslabón tenemos los no opioides, que va desde aspirina, paracetamol o los AINES. Opioides débiles puede ser la codeína, hidrocodeína y el tramadol. En el nivel 3, pues bueno, son los opioides más fuertes, que es la morfina, fentanilo, oxicodona, metadona y buprenorfina. Aquí algo bien importante es si, cuando nosotros ponemos buprenorfina o nalmefina, acuérdense que este tipo de medicamentos disminuye el peristalsis intestinal de los pacientes. Es importante que vigilemos y controlemos esta parte porque si queremos que nuestro paciente en algún momento no tenga estragos a nivel intestinal, manejemos estos medicamentos moderadamente. Aparte, los opioides nos ocasionan náusea, vómito en algunos pacientes, o entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, la importancia de la sedación es muy importante en todos los pacientes. Acuérdense que ya mitigamos el dolor. Ahora, si nuestro paciente requiere de sedación, tenemos que tener metas también para sedar adecuadamente el dolor. Ya aliviamos esta parte. Hay que ver precisamente que esa sedación se acople con el ventilador, el paciente. Podemos tener sedación ligera, sedación profunda en los pacientes. Hay que elegir muy bien lo que necesita nuestro paciente en determinado momento. Necesita una sedación ligera para poderlo estubar lo más pronto posible en 2, 3 días o cuánto tiempo. Si necesita una sedación profunda, ¿por qué? Porque es un paciente que su estancia va a ser larga en el servicio porque la patología así lo dicta en ese momento. Y bueno, tenemos que también conocer qué tipo de medicamentos vamos a tener y vamos a utilizar para nuestros pacientes.
Los que tenemos más frecuentemente aquí en México es midazolam y propofol, y bueno, son sedantes que se utilizan muy frecuentemente en el paciente. Y tenemos que saber que el midazolam, bueno, es un ansiolítico y sedante hipnótico y es anticonvulsionante, pero también condiciona apnea, depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio cuando va a ser el momento de iniciar una intubación. También nos puede causar hipotensión, bradicardia, cefalea combativa y ataxia. Entonces, es el midazolam en grandes dosis es muy difícil de que nosotros desintoxiquemos a nuestros pacientes del midazolam. Y los pacientes que precisamente estuvieron con mucho tiempo bajo sedación con midazolam llegan a despertar con delirio. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta y valorar. El propofol también es un agente que se utiliza mucho en los quirófanos, es un anestésico y también tiene una sedación precisamente muy corta. Si yo quiero despertar prontamente a mi paciente, bueno, puedo utilizar propofol. Nos reduce el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraniana y el metabolismo cerebral. Está contraindicado en pacientes alérgicos al huevo porque el propofol está hecho a base de huevo. La desmetomidina es también un sedante muy leve, muy tranquilo, muy noble. Y de aquí precisamente hay veces, si lo manejamos en sedaciones bajas, vamos a encontrar al paciente consciente a lo mejor y también nos causa en algún momento dado analgesia, neuroprotector también y cardioprotector. Entonces tiene las dos funciones, tanto sedante como analgésico. No nos da depresión respiratoria, tiene protección isquémica y también con el daño hipóxico. Disminuye la incidencia de delirium y, por ejemplo, los opioides que más estamos utilizando es fentanilo, morfina y buprenorfina. Y bueno, aquí esta parte de la que ya les platicaba, que es muy importante que nosotros tengamos metas, objetivos en cuestión de la sedación, dependiendo del tipo de pacientes, diagnóstico que tiene nuestro paciente. Y bueno, sabemos que cuando tenemos pacientes con sedación y relajación, tenemos que estar valorándolos. Y tenemos la escala de Ramsay o de RAS, que es la que más utilizamos aquí en México, y podemos ir verificando precisamente cómo es nuestra sedación. Y ya vimos otros elementos para poder medir el grado de sedación que tiene nuestro paciente. Aquí están las escalas de RAS, las de Ramsay. Son muy importantes que ustedes las conozcan, que las tengan muy presentes para poder valorar a los pacientes. Vamos a ver la importancia que tiene también el riesgo que desarrollan o que pueden desarrollar nuestros pacientes cuando están prácticamente inmóviles o que no se movilizan. Es precisamente la tromboembolia, ya sea pulmonar o la trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Esto es muy importante evaluarlo en cada uno de nuestros pacientes. Tenemos dos escalas para evaluar a este paciente, que es el de Padua y Caprini. Estas precisamente van en cuestión de los factores de riesgo que pueden tener nuestros pacientes o que pueden determinarnos en un momento que tienen datos de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Ajá, entonces aquí va desde si tiene cáncer, si ha tenido trombosis superficial anteriormente, la movilidad cómo es, está reducida, si tiene traumas, cirugías, la edad del paciente es muy importante. Si un paciente de ya geriátrico o con falla cardíaca, falla respiratoria, infecciones reumatológicas, accidente vascular, obesidad, el tratamiento hormonal, eso es muy importante para los pacientes, ¿no? Que lo evaluemos y ver qué tipo de riesgo tiene nuestro paciente. ¿Qué vamos a utilizar como profilaxis? Heparina sódica, bueno, sabemos que si tiene hemorragia subaracnoidea en nuestro paciente o los tiempos de coagulación están alargados, no lo vamos a poner. Enoxaparina y nadroparina vamos a valorar a nuestro paciente dependiendo si ya no tiene datos de hemorragia a cualquier nivel o si nuestro paciente en determinado momento después de las 72 horas podemos iniciarle enoxo o nadroparina a los pacientes. Esto hay que valorarlo mucho en cuestión de los tiempos de coagulación y algún tipo de hemorragia que llegase a tener nuestro paciente. La profilaxis no farmacológica, bueno,
todo mundo conocemos las medias de compresión graduadas que las podemos utilizar, el vendaje elástico, y esto hay unas, también unas medias de compresión neumáticas. Nosotros no las tenemos, pero la mayoría de los hospitales privados tiene vendas ya o medias neumáticas que nos ayudan a aumentar el flujo venoso de los miembros inferiores y nos va a ayudar un poquito a reducir el éstasis venoso de los pacientes. La parte de la cabecera, bueno, en la mayoría de nuestros pacientes neurocríticos a veces prácticamente va a 30 grados, prácticamente, y ya posteriormente, pasando las 72 horas, podemos valorar si podemos subirlo a 45 grados. En el paciente neurocrítico es muy importante precisamente la movilización. La movilización tiene que ser entre dos personas. Hay que evitar en el paciente neurocrítico la aspiración rutinaria. Hay que valorar precisamente si requiere o no requiere en las primeras 72 horas esa aspiración. El no estarlos movilizando. El baño que se le haga al paciente debe de ser baño seco, para evitar la movilización. Acuérdense que la mayoría de nuestros pacientes neurocríticos en algunas ocasiones les quitan el hueso y es importante no ponerlos del lado precisamente donde ya no tienen hueso. Es muy importante movilizar prácticamente en bloque a este tipo de pacientes para evitar precisamente la excitación del paciente o que el paciente vaya a aumentar la presión intracraneana por el tipo de movilización o el tipo de aspiración o que hagamos que el paciente se excite, por alguna situación y vaya a incrementar la presión intracraneana en este parte, reducir la incidencia del efecto gastroesofágico y las neumonías. Esto es importante en los pacientes. Mejorar la oxigenación, abrir las vías respiratorias y reducir la expansión pulmonar. Aquí es bien importante también la ventilación que le den a los pacientes. El falco indica la elevación de la cabecera de 15 a 30 para controlar la presión que les comentaba. Y bueno, también podemos tener lesiones agudas erosivas. ¿Esto qué quiere decir? Habíamos comentado que nuestros pacientes llegan a tener estrés cualquier en cuanto a la lesión aguda erosiva. Por ahí está abierto un micrófono. Bueno, tenemos una lesión aguda erosiva inflamatoria también del tracto gastrointestinal, que es muy importante, principalmente pacientes críticos. Y bueno, algunas veces o la mayoría de las veces es productora de ácidos gástricos. Y un pH, aumenta mucho su pH de los pacientes. Y esto puede conllevarnos a unas úlceras gástricas en los pacientes si empiezan con pozos de café o con sangrado franco en los pacientes. Esto hay que estarlo evaluando por turno, no como dice aquí, a lo mejor en cada 24 horas, sino por turno. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que ponemos prácticamente nosotros? Administramos omeprazol a este tipo de pacientes precisamente para disminuir esa acidosis que tienen nuestros pacientes y nos puede conllevar a las úlceras por presión, las úlceras gástricas. Otra parte que es muy importante en nuestros pacientes es la prevención de las lesiones por presión. Tenemos un sinfín de actividades que debemos de hacer con nuestro paciente, pero bueno, tenemos que estarlo valorando turno por turno a nuestro paciente y hay muchas escalas. Nosotros aquí manejamos en México la escala de Braden, precisamente, donde nosotros valoramos la parte de la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición, riesgos de lesiones cutáneas que puede tener nuestro paciente y qué grado de riesgo tiene nuestro paciente. Nosotros, desde que llega nuestro paciente a los hospitales, tenemos que evaluar a nuestro paciente y revisar consensuadamente si nuestro paciente ya trae lesiones o tiene el riesgo de desencadenar lesiones por presión. Esto es muy importante. Bueno, hay muchas maneras de prevenirlas, manejando el reloj, estar haciendo lo más importante, la movilización, siempre y cuando, como les comentaba, se requiera o se pueda realizar esa movilización. Dependiendo del tipo de estado hemodinámico que tenga nuestro paciente, también es la movilización, pero algo para prevenirlas, y esto
es parte de nuestra función y de nuestro trabajo es precisamente la movilización cada 2 horas de nuestro paciente, reducir la fricción y cizallamiento, el control de la humedad, cuando lo bañemos, lo cambiemos, cuando el paciente esté húmedo por diaforesis o porque incontinencia. Ajá, el soporte nutricional ya lo vimos. A veces hay pacientes que ya vienen con desnutrición de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Entonces, esto es bien importante también estarlo visualizando y notificando la protección de la piel, a lo mejor con apósitos. El aporte hídrico, la hidratación de la piel es importante, la limpieza y la curación de nuestros pacientes, si tiene alguna herida, alguna lesión. Vigilar los dispositivos, porque a veces los dispositivos son los que nos provocan lesión, que pueden ser los de Marsh, por los dispositivos de accesos vasculares y por los mismos apósitos que utilizamos, lesionamos la piel. Y la educación al familiar, ¿no? Eso también es muy importante. Otro que tenemos cosas que hacer es la monitorización de la glucosa. Acuérdense, cuando nosotros ya tenemos patología, tenemos una alteración metabólica. Entonces, va a condicionarnos a que nosotros tengamos datos de hiperglicemia o también datos de hipoglicemia en los pacientes. Esto es muy importante. Y las hipoglicemias precisamente es por lo que yo les comentaba de que no iniciamos tempranamente la nutrición enteral en los pacientes, ¿no? Y bueno, esto lo tenemos que manejar, el ajuste de esta glucosa lo tenemos que hacer ya sea con terapia de insulina ajustada a las necesidades que tenga cada uno de nuestros pacientes y los niveles que tenga cada uno de nuestros pacientes. No me voy a meter mucho en los esquemas porque hay muchísimos esquemas que se manejan para el inicio de la insulina o el tratamiento de la insulina. Yo les puse este que es el más frecuente que se utiliza en las áreas hospitalarias. Vamos a ver otra parte muy importante, lo de la extubación y la ventilación mecánica en los pacientes. Aquí para nosotros, para poder destetar a nuestro paciente, es muy importante valorar lo que es el estado neurológico, el estado respiratorio, el estado hemodinámico y otros parámetros. Cuando yo ya quiero destetar a mi paciente neurocrítico, es muy importante valorar la escala de Glasgow. Tenemos que valorar lo que es y ver si realmente nuestro paciente ya está en óptimas condiciones para poder ser destetado o retirarle la ventilación. Es que nuestro paciente ya pueda abrir los ojos, que pueda fijar la mirada de un lado hacia otro, que no lo siga cuando nosotros le presentemos nuestra mano, nuestro dedo, y que pueda él visualizarnos y seguirnos, que nos pueda apretar la mano, que ya tenga fuerza. Esto es muy importante en la fuerza porque en ocasiones, a veces por rutina queremos retirarle el ventilador al paciente y todavía no tiene la fuerza el paciente para poder ser estubado. Sacar la lengua, que tenga reflejos oxígenos nauseosos o para deglutir también son importantes. El estado respiratorio, ¿cómo lo voy a valorar? A lo mejor por medio de una gasometría para ver cómo está la presión de oxígeno, cómo está la saturación, cómo el FIO2 del ventilador debe de estar ya por debajo de 50%, un PIN menor a 8. Tenemos que tener la presión de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio, la presión de dióxido de carbono de menos de 50 milímetros de mercurio con un pH de 7.3 o menos de 7.3, frecuencia respiratoria menor aquí dice que 35. Yo soy de la idea que debe estar menor a 25, porque este parámetro es muy, muy así como que dices, menos de 35, y todavía acuérdense que por debajo de esto todavía el paciente puede estar con polimnea o con datos de dificultad respiratoria. Estado hemodinámico, ausencia, que no tenga hipotensión, que no estemos con vasopresores o que ya estamos por destetar también los vasopresores en nuestro paciente, la frecuencia cardíaca por menor o por debajo de 140 latidos por minuto, la tensión arterial también es muy importante, que ya no se encuentre hipotenso o hipertenso mi paciente, la hemoglobina también es muy importante. Acuérdense que si la hemoglobina está baja, pues vamos a tener un aporte de oxígeno bajo. La temperatura que esté por debajo de 38, que no tenga desórdenes electrolíticos nuestro paciente o repercusiones en el ácido base nuestro paciente. Otra que hay que valorar y que mucha gente no la valora todavía es la escala de puntuación de secreciones endotraqueales. Este es el nivel de secreciones que puede tener nuestro paciente. Y esto precisamente nos describe la frecuencia de aspiración, qué tanto estoy aspirando a mi paciente en el turno
o en 24 horas, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones sí tiene muchísimas secreciones el paciente, lo estuvo el paciente y por las mismas secreciones tiene dificultad para deglutir, tiene dificultad para respirar, el paciente no las puede expulsar, entonces nos lleva y nos conlleva a que posteriormente tengamos que volver a reintubar a nuestro paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí nos dice el nivel de secreciones, el nivel 1, no, descripción no, cada 4, cada 6 horas, 0 aspiración o una vez de aspiración, ¿no? Leve, cada 3 o 4 horas una aspiración. El moderado, de 2 a 3 horas, 2 o más aspiraciones. La 4 nos habla de abundante aspiración horaria o más frecuentemente. Entonces aquí nos quiere decir que en 3 y 4 no me voy a arriesgar a estubar a nuestro paciente, ¿no? La importancia del hábito intestinal, lo que les comentaba, esto es muy importante, verificar que nuestro paciente no tenga diarrea, constipación, aumento o dolor, presión intraabdominal, distensión abdominal, que no esté aumentado el retorno venoso. Es muy importante para nuestros pacientes porque si el paciente tiene este tipo de datos, va a aumentar significativamente el trabajo respiratorio de los pacientes. Entonces es importante que el paciente constantemente o que nosotros cada 24 horas estemos observando que el paciente esté evacuando, ¿no? Y bueno, también la constipación nos lleva también a tener un desacople en la ventilación mecánica de los pacientes y a que nuestro paciente no lo podamos despertar adecuadamente de la sedación. Y acuérdense que esto nos podría dar una extubación fallida en los pacientes, ¿no? Y bueno, acuérdense que también la constipación, lo que yo les decía, puede ser que sea intolerante a la dieta, y nos puede conllevar a la incidencia de delirio. Principalmente esto es en pacientes geriátricos. Y bueno, ¿cuál sería la parte bien importante para nosotros para evitar esta constipación? La movilización temprana, la hidratación adecuada. Si el paciente está con constipación, pues iniciar supositorios o enemas, medicamentos laxantes cuando sea necesario, fibra y dieta balanceada. Esto es muy importante también. Otra parte que tenemos que revisar en nuestros pacientes es el control y revisión de catéteres y líneas. Es importante revisarlos. Revisar el sitio de inserción, que sea un apósito transparente, que donde podamos visualizar si no tiene secreción, infección, eritema, que esté bien colocado nuestro dispositivo. Esto es muy importante, que no tenga dolor nuestro paciente. La mínima manipulación de los monitores también es muy importante también. La fecha de colocación, la fecha de instalación, qué día se le curó y qué observaciones podemos hacer. Otra cosa que tenemos que reportar y que estar visualizando de todos los dispositivos que tengan nuestros pacientes, tenemos que eh, marcarlos y manejarlos adecuadamente y constatarlos en nuestras hojas de registros clínicos de enfermería. Si tiene catéteres tipo de catéteres, cuándo fue instalado, por quién fue instalado, si tiene balón de contrapulsación, cuándo se inició, en qué frecuencia está o qué modo se está manejando, si tiene una bomba de ECMO nuestro paciente también, si tiene línea arterial, se está monitorizando nuestro paciente, otro tipo de monitoreo, y si tiene prismaflex nuestro paciente. Todo esto tenemos que estar revisando todos los dispositivos que tengan nuestros pacientes y darles el cuidado. La otra parte es muy importante, la utilización de los antibióticos. Les ha de pasar muy frecuentemente que llega un médico, pone indicaciones de un antibiótico, en la tarde pone otro antibiótico, el del día siguiente, de la mañana siguiente, pone otro tipo de antibióticos, y eso está mal, ¿no? Porque al final de cuentas al único que perjudicamos es al paciente. Entonces, aquí es importante utilizar los antibióticos cuando existe sospecha clínica o microbiológica de infección, obtener muestras de tejidos infectados para ver precisamente o de secreción o para ser cultivados. Hay que manejar no empíricamente los antibióticos, eso es muy importante, llevar un protocolo adecuado y consensuado en todo el hospital, obtener respuesta rápida de laboratorio en cuestión de los cultivos de la microbiología que se le mandó a hacer el paciente. En ocasiones el paciente tiene 3, 4, 5, hasta 8 días esperando una respuesta de laboratorio, cuando a veces el paciente ya falleció. Entonces, no lo abordamos adecuadamente. Eso también son eventos y retrasos en el tratamiento de los pacientes. Seleccionar el tratamiento
bien dirigido en cuanto a la etiología y en cuanto conozcamos los resultados de laboratorio de microbiología. Monitorizar la eficacia del tratamiento es el adecuado, está viendo cambios en el paciente, ha disminuido la fiebre, ha disminuido las secreciones, ha disminuido la eritema, ha mejorado el paciente hemodinámicamente, ventilatoriamente. Entonces, todo esto hay que conllevar y ver y estar evaluando si el antibiótico es el de elección, ¿no? Hacer antibiograma es muy importante para ver a qué es resistente el microorganismo, ¿no? Hay que limitar la duración del tratamiento en cuestión de la respuesta. Muchos médicos dicen 7 días nada más le doy, o le doy 10 días, o le doy 15 días, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, ¿no? La vigilancia y el tratamiento de las infecciones es muy importante, que también nosotros como profesionales de la salud las documentemos. Y bueno, hay otra parte muy importante en lo que le decía del paciente neurocrítico. Anteriormente se evaluaba con GOSCAP. GOSCAP nos habla precisamente de mantener la glucosa adecuadamente, la hemoglobina, la oxigenación, el sodio en este tipo de pacientes, porque acuérdense que en este tipo de pacientes neurocríticos siempre hay una retención de sodio y que nos puede conllevar precisamente a un edema cerebral más severo, la temperatura, el confort del paciente y precisamente la presión arterial media en este tipo de pacientes para mantener una presión de perfusión cerebral adecuada y evitar precisamente la retención de CO2 en estos pacientes, ¿no? Hay otra que acaba de salir el año pasado, esta precisamente es la de Da-Mantle. Da-Mantle nos habla precisamente en los pacientes con lesión craneal traumática, que también la podemos manejar, que nos habla de la temperatura, de la hemoglobina, de los electrolitos, cómo deben de estar cada uno de ellos, la parte metabólica de cómo debe de estar, lo que hablábamos del PTO2, la presión de perfusión, lo de la saturación venosa de oxígeno también, lo que es la presión arterial media, la presión sistólica también mantenerla, la nutrición y la glucosa, lo que es el target, que es el oxígeno en los pacientes, y la protección de cómo programar nuestro ventilador mecánico, ¿no? Y qué modo ventilatorio, y prevenir precisamente el edema y el aumento de la presión intracraneana. Y aquí nos habla y nos dice cómo son los parámetros que deben de tener los pacientes, ¿no? En ventilación. Estas dos necmotenias también se pueden manejar en los pacientes neurocríticos. Acoplamiento, estamos en la hora todavía bien, ¿verdad? Acoplamiento macrodinámico con perfusión tisular. Bueno, aquí esto ya lo hablamos la clase pasada, ya hablamos muchísimo de esta parte de la hipoperfusión, de la hipoxia tisular. Ayer también les hablaron un poquito de todo lo que es hipoxia. Bueno, pues esta parte es precisamente el transporte y el consumo de oxígeno. Aquí va a estar dado prácticamente y es fundamental que nosotros precisamente dotemos a todo el sistema circulatorio de oxígeno y de nutrientes para evitar precisamente datos de hipoxia en los pacientes, ¿no? Tener una adecuada saturación venosa de oxígeno a nivel de todos los órganos. Y esto es muy importante. Y bueno, para mantener esa macrocirculación o para mantener esa perfusión tisular, pues ya hablábamos de que debemos de mantener una presión media de 60 a 65 milímetros de mercurio en la mayoría de los pacientes. No quiere decir que esto sea lo normal podemos ir hasta 90 de la presión arterial media. Hay muchos autores todavía que manejan que la presión media puede ser hasta 100, ¿no? Esta variable es poco sensible en la detección de hipoperfusión tisular y no incluye el problema o no vamos a tener presencia de hipoperfusión. El que nosotros tengamos un transporte global de oxígeno en cuestión de lo que es el transporte y la disposición, vamos a ver que tenemos que tener siempre un nivel, vamos a tener el consumo y nuestro transporte lo tenemos que tener al mismo tiempo igual. ¿Por qué este transporte puede disminuir? Podríamos decirlo que ya habíamos comentado por el tipo de hemoglobina que tenemos. Si la tenemos baja, va a disminuir. Entonces, si disminuye, vamos a tener que
un mayor consumo y una mayor demanda de oxígeno en todos nuestros órganos. Entonces, esto va a conllevarnos a que si nosotros tenemos datos de hipoperfusión, que si tenemos datos de mayor demanda de oxígeno, vamos a tener un incremento del gasto cardíaco, de las resistencias vasculares sistémicas y todo lo que ya vimos la clase pasada. Entonces, tenemos que estar nosotros siempre viendo el transporte de oxígeno global que tenemos, cómo lo sacamos precisamente viendo la saturación venosa de oxígeno. Esto lo podemos ver manejado, ya lo habíamos comentado cuando vimos lo del catéter de Swan-Ganz, precisamente que podemos tomar muestras para nosotros estar vigilando y viendo cómo nos encontramos en el ácido base y cómo está la saturación venosa. Acuérdense que también en el monitoreo ya nos da esta parte, cómo está saturando nuestro organismo. Tenemos que ver nuestro PCO2 y el CO2 producido en los tejidos periféricos y tenemos que estar viendo precisamente lo que es en una capnografía, cómo está nuestro CO2. Esto es muy importante y tenemos que estar monitorizando nuestro equilibrio ácido-base por medio de gasometrías.